Como ustedes saben, soy psicólogo social y parte de mi trabajo es analizar las conductas sociales que se presentan en la vida diaria y con ello hacer videos informativos para que los estudiantes de psicología puedan situar el conocimiento teórico en situaciones de la vida real. Sí, lo sé. Soy como una especie de superhéroe, pero no sé si mi ansiedad cuente como un superpoder o como mi kriptonita. En fin, en uno de esos días de ocio donde debería estar avanzando con mi tesis, me encontré con un término bastante peculiar: masculinidad tóxica. Y es que con tantos coaches de masculinidad y seducción que hay allá afuera obligándote a comportarte como el hombre macho, viril y masculino que ellos desean que seas, y que esto traiga como resultado ser admirado por más hombres, ya se estaban tardando para que se popularizara un término así. Pero shh, no les digas a estos promotores de discursos de odio que sus actos son bastante homoeróticos, porque por alguna extraña razón piensan que ser homosexual te hace inferior y se ofenden. En fin, como parte de mi labor comunitario, me puse manos a la obra para cultivar las mentes de las nuevas generaciones y de paso recibir las balas del desprecio social de las personas que se niegan al progreso y me insultarán atentando contra mi masculinidad y hombría. Y aquí estoy, dispuesto a sufrir ese dolor por ustedes, bellas personas. Hola, para quien no me conoce, yo soy el Profeta Lamates, y para quien ya lo haga, hola de nuevo, yo soy psicólogo profesión y actualmente me dedico a la docencia. Es por eso que estoy aquí con ustedes compartiendo un poco de mi experiencia profesional a ustedes que son psicólogos, estudiantes de psicología o gente ajena a la psicología que busca aprender de una manera fácil, sencilla y digerible. A ver, el tema aquí, como ya se mencionó dentro de esta introducción, es la masculinidad tóxica, que no es otra cosa que la masculinidad tradicional, ¿no? Estas estructuras de comportamiento que se cimentaban dentro de determinadas culturas, ¿no? Y que se suscribe a toda esta perspectiva machista en tanto al cómo debe de ser el comportamiento de los hombres. Por ende, no es algo nuevo, vamos a aclararlo. Sin embargo, a través de la popularización de algunos conceptos como es la palabra tóxico, pues entró dentro de este juego lingüístico, por decirlo de alguna manera, y sobre todo de significados que como sociedad le vamos otorgando a determinadas palabras. Estuve leyendo un poquito acerca de esto y me llamó la atención en el aspecto en tanto que habla acerca de un círculo de la violencia que genera que se sigan reproduciendo este tipo de conductas, porque lo que se habla es de cumplir determinadas expectativas que una serie de varones te coloca de: este es el deber ser, así te debes de comportar. Y entonces cuando tú como varón no te comportas de esta forma, pues lo que genera es que hay un ataque por parte de la comunidad, por parte de los miembros de esta comunidad. Pero vamos a empezar con una pequeña definición, ¿no? Esto de la masculinidad tóxica habla de que es un conjunto de características o rasgos atribuidos a la masculinidad que sirven para fomentar la dominación, la devaluación de la mujer, la homofobia y la violencia sin sentido. Va esta cuestión de suponer que los varones, por una cuestión genética, biológica, somos superiores a las mujeres y que por ende nosotros debemos de tener este rol de dominación y de superioridad, y por eso somos los que deberíamos de tener control dentro de una relación. Por eso este tipo de comentarios o burlas a cuando se supondría o se hace alusión de que la mujer es la que manda, ¿no? O estos comentarios de uy, se ve que no tiene los pantalones bien puestos, etcétera. Y sobre todo también hablar acerca de este tipo de elementos culturales en donde se atribuye que la feminidad es una cuestión negativa, ¿no? Y que parte de ser varón o parte de ser una entidad masculina es deshacerse de todo lo considerado como femenino. Por eso esta cuestión de ser afeminado es hacerte poco hombre, o el hecho de ser homosexual también te confiere un nivel por debajo de los heterosexuales, porque se
vincula y se relaciona la feminidad con la homosexualidad cuando no necesariamente están relacionados. El pedo aquí es que este tipo de pensamientos, creencias, tradiciones, etcétera, son socialmente aceptados, ¿no? Y se van propagando de una generación a otra, o en este caso también a través de la masificación de la información debido a las redes sociales. Porque aunque lo decíamos de una manera como burlesca, humorística o haciendo mofa acerca de eso, hay un montón de gente haciendo contenido en donde intenta, y no solo intenta, está promoviendo este tipo de ideas como el ideal, el que debe de hacer, ¿no? Y entonces empiezan a alegar de que esta agenda de género está destruyendo los roles ya establecidos que se han reproducido de generación en generación y que están impregnados en nuestra genética, cuando no es así. Si hay un aspecto biológico que puede diferenciar hombres y mujeres en tanto cuestiones hormonales, etcétera, ¿no? Pero muchas de estas conductas se van atribuyendo en función de las necesidades de la época y sobre todo se van generando pues esquemas o escalas de valores que van a diferir de una época a otra. Lo que se promueve dentro de esta masculinidad tóxica son elementos como la fuerza, la falta de emociones, la autosuficiencia, el dominio y sobre todo la virilidad sexual. ¿Qué es lo que pasa con esto? En el caso de la autosuficiencia, lleva a muchos varones al no querer pedir ayuda porque eso los convertiría en una persona débil. Y recordemos que dentro de este pensamiento la debilidad está asociada a la feminidad, entonces yo debo de descartar eso. Y aquí se complica más por la cuestión de que ya puede llegar a ver afectaciones a nivel fisiológico por la falta de asistencia a profesionales de la salud, llámese médicos, llámese nutriólogos, llámese psicólogos, por esta cuestión de no querer atenderse, porque eso es pedir ayuda y yo puedo salir adelante solo. Y esto lo vinculamos justamente a esta falta de emociones, ¿no? A la represión de emociones que, una vez más, todo esto no es nuevo. Justo cuando lo estaba leyendo, se me vino a la cabeza esta parte de millennials describiendo el machismo que ha imperado dentro de nuestra sociedad durante años, ¿no? Pero poniéndole un nombre más fancy. Pero justamente esto es lo que se promovía, ¿no? Esta es la cuestión de que tus papás te decían no llores porque pareces niña. En este caso, pues ya cambia el discurso de es que no tienes que mostrar tus emociones porque te vas a ver débil, porque te tienes que ver como un macho alfa, y los machos alfas no hacen eso, ¿no? No se muestran débiles ante otros, no le piden ayudas a otros, son líderes, etcétera. Y que aquí, ojo, hay que entender que esto también es una movida de marketing. ¿En qué sentido? A que este tipo de discursos te van generando una necesidad, ¿va? La necesidad de cubrir ciertas expectativas, de comportarte de determinada forma, de cumplir con las expectativas sociales que se te están imponiendo. Y ahora, cuando tú ya tienes una necesidad, entra como esta onda de la oferta y la demanda. Llegan estos coaches de masculinidad, estos coaches de seducción para venderte la respuesta de cómo puedes llegar a hacer eso. Y tú a lo mejor no estás comprando directamente su producto en primera instancia en algo material y gastar dinero, pero estás consumiendo su contenido, que eso al final de cuentas se va a traducir en dinero para ellos. Entonces, pues son estrategias que van en función de esto, ¿no? No hay que cegarnos a esta parte. La verdad es que a muchos de los que están haciendo sus videos poco le importan los seguidores, simplemente este discurso les funciona y eso genera que sigan generando este tipo de contenido. Y a su vez, están los que son como más cabrones en el sentido de que, pues bueno, ahora yo te vendo un curso, te vendo un retiro espiritual en donde vamos a hablar acerca de esto y entonces pues ya estoy teniendo otra ganancia sobre eso porque yo ya tengo a un público al que venderle, al que tiene esta necesidad de ser aceptado o de querer cumplir con estos roles. Y esto nos va a generar muchísimos más conflictos porque la mera idea de querer cumplir una expectativa que son tan exageradas, pues conlleva
problemas en cuestiones de salud mental, en estabilidad emocional, ¿no? Hace que las personas sean más agresivas, sobre todo esta idea de que deben de dominar, de que deben de ser estos machos alfas, que deben de poner a prueba a las mujeres o que consideran a las mujeres como un objeto sexual y entonces las evalúan en función de eso, de si ha tenido determinado número de parejas, no son buen material para estar con ellas, simplemente para tener sexo con ellas, o si tiene más de 25 años, ya no es una buena hembra, ¿no? Entonces, esta cuestión también genera a la idea de que yo como hombre soy un ser que 24/7 tiene ganas de tener sexo. Entonces, pues, ¿para qué te vistes de determinada forma? ¿Para qué tomas de manera desmedida si sabes que los hombres somos de determinada forma, ¿no? Y te vamos a agredir y te vamos a violar porque pues tú te estás ofreciendo. O sea, veamos cómo este tipo de discurso se va conectando con otros problemas sociales que surgen en la realidad, ¿no? A partir de que se dice, es que, pues sí, tú eres un hombre sexual, cuando igual. Pues es una cuestión también aprendida, ¿no? No todo el tiempo tenemos ganas de tener relaciones sexuales, pero si en un grupo social de pronto tú te niegas a ceder ante estas oportunidades, hay un castigo social, ¿vale? No digo que te van a crucificar y te van a latigar por no hacerlo, pero existe la carrilla, existe la burla y lamentablemente hay muchas personas y muchos varones que no toleran la carrilla, entonces ceden ante este tipo de presiones y lo tienden a hacer, ¿no? A llevar conductas de riesgo inclusive, ¿no? O también esta cuestión de cómo voy a quedar yo frente a la persona si le digo que no quiero. Hay toda una serie de pensamientos que están dentro de la cabeza de estos sujetos que los lleva a actuar de determinada forma. Veamos entonces cómo este tipo de valores, creencias repercuten directamente en la forma en que se comportan y en las actitudes que pueden llegar a presentar. También hay una tendencia a la violencia o a glorificar la violencia, ¿no? Esta cuestión de burlarse de otras personas cuando están siendo golpeados, estos crímenes de odios que de repente empiezan a salir o esta cuestión de agredir a la comunidad LGBT y todavía hacer mofa acerca de eso, de que es que ellos se lo buscaron por ser de determinada forma, por actuar de determinada forma. Y te puedes meter a cualquier red social, te puedes meter sobre todo a Twitter o bueno, X, a ver cómo hay burlas hacia esto, ¿no? Hay esta cuestión de sentirse bien cuando están golpeando a otras personas o decir es que se lo merecen y entonces se glorifica esta cuestión de la violencia, ¿no? Lo que pues también lleva a una cuestión de poca empatía que empiezan a generar ante determinadas situaciones. Ponle un problema social que esté relacionado a las mujeres y va a haber muy poca empatía porque realmente no entienden la complejidad de los problemas y los abordan desde lo que yo pienso que es, desde lo que yo actuaría si estuviera en esa situación, como no sé, es esta pregunta que de pronto se llegan a hacer entre varones de, oye, si tú fueras mujer, ¿cómo serías? Y decir, no, pues yo sería bien puta si fuera mujer, porque lo están trabajando justamente desde las facilidades que como hombres nos dan para tocar temas relacionados al sexo, cuando hay una clara diferencia en tanto a estos sistemas de socialización frente a los temas de sexo, ¿va? Las mujeres hasta en los últimos años ya se les ha permitido socialmente hablar un poquito más acerca de ello y aún sigue habiendo reprimendas sociales, aún sigue habiendo estos castigos y aún sigue siendo complicado para muchas mujeres hablar acerca de esto. Y por el otro lado también existen hombres que de pronto no les siente cómodo hablar acerca de este tipo de temas o decir comentarios fuera de lugar y que justamente por estar dentro de estos espacios terminan reproduciendo para pues no desentonar con lo que está pasando o con el entorno en el que se encuentran para evitar ciertos castigos sociales. Me sale aquí a la luz justamente esta cuestión de cómo incluso se empiezan a justificar ciertas acciones con esta frase de es que así somos los hombres, ¿no? Una vez más, toda esta
este pensamiento de la masculinidad tóxica se va quedando en tanto, es que él es agresivo, ok, es que así son los hombres, ¿no? Es que golpeó la pared, es que tú ya sabes, así los hombres. Es que fue infiel, es que tú ya sabes, así son los hombres, ¿no? Entonces como que se busca justamente el culpar a esta parte de que así somos y así deberes de hacer, y que no permite que estas personas reconozcan el grado o el nivel de responsabilidad que tienen sobre determinadas situaciones, y sobre todo que se niegan a reconocer ciertos errores que cometen, porque pues son hombres y no cometen errores, ¿no? Prefieren delegar estas responsabilidades hacia otros y culpar. Es que tú no me estás entendiendo porque pues no eres hombre, ¿sabes? Es que todos los hombres somos de determinada forma. Y no todos los hombres somos iguales. Hay ciertas conductas que se van reproduciendo, pero que tienen más esta cuestión cultural, y que para algunos es más fácil desprenderse de ellas y para otros les cuesta trabajo, porque justamente es algo que se refuerza año con año, día con día, de generación en generación, limitando justamente la concepción del hombre, ¿no? La idea de que podamos aspirar a comportarnos de otras formas, como les decía, no es fácil para todos, porque nos encasillan en un esquema único de comportamiento. Y vean todos los videos que he hecho acerca de los coaches motivacionales, siempre va a haber alguien que atenta contra mi masculinidad, ¿no? Decir, es que, pues sí, tú eres un simp, ponle, ¿no? O es que tú eres homosexual, o tú eres pagafantas, creo que se les llama, ¿no? Y es que tú eres poco hombre, y es que se ve que tú, no sé, muerdes almohadas. Y empiezan como con todo ese juego de palabras con la intención de burlarse o de ofenderme en ese sentido, porque atribuyen, como ya se los mencionaba antes, que la homosexualidad es algo negativo y es algo de lo que se debería uno de burlar, cuando no debería ser así. Esta parte pues puede generar frustración en algunas personas, en tanto es que me debo de comportar así, ¿no? Y genera este círculo de violencia en donde yo reproduzco este tipo de conductas, porque cuando dejo de hacerlos se burlan de mí, me atacan, me pegan, etcétera. Y entonces, para evitar esto, sigo y continúo con esta parte, y cada vez suele ser más complicado salirse de esa parte o de esa situación, y más cuando se carece de información o cuando llegas a estos espacios en donde validan tus creencias de es que este güey me dice que debo de ser violento, y que quien diga que no debo ser violento es el que está mal. Entonces me está ayudando mucho, y van a ver que les van a decir, es que me ha ayudado mucho, ¿no? Porque cuando yo lo conocí tenía baja autoestima, ¿vale? Pero que tiene que ver más con una validación de tus creencias, y también de generar un enemigo en común, de decir, es que tú no eres el problema son ellas, en este caso de que suelen manejar, ¿no? Que hacen una distinción entre ellos y ellas, hombres, mujeres, masculinos, machos alfa y machos beta, ¿no? Pero que al final realmente no es una cuestión de ayuda, porque el problema sigue así, y entonces ya también formas parte del problema, porque te adentras en un discurso separatista, en un discurso de odio, que la armonía social, por decirlo de alguna manera, sea algo muy lejano. Y entonces también vamos a ver que este tipo de pensamientos, conductas, valores van a hacer que los varones que las ejecuten sean propicios al acoso o al bullying, y en el caso de ser quienes ataquen, ¿no? Sean quienes se burlen, y que de repente muchas veces, vamos a entenderlo, las personas que agreden o están o son buleadores no se dan cuenta de que están bulleando, ¿no? Y que traen esta idea de que es carrilla, es que así nos llevamos, es que somos hombres y así es este pedo. Y entonces se evalúan desde esta situación, en tanto a que desde afuera vemos un caso de bullying, pero ellos se niegan a creer que están en eso. También esta cuestión de personas que por conductas agresivas, violentas hacia sus parejas, hacia otros hombres, pues
hacia incluso sí mismos en cuestión de conductas de riesgo, de manejar altas velocidades, en cuestión de arriesgarse, de tomar hasta ponerse hasta atrás o muy borrachos, hace propicio que sea una posibilidad terminar en la cárcel, ¿no? Más por la cuestión agresiva cuando ya es muy desmedida. La parte de la violencia doméstica, las agresiones sexuales, por considerar justamente a la mujer como un objeto al que se debe de poseer, ¿no? Inclusive hasta las formas de ligue que se empiezan a proponer sobre este tipo de aspectos son bien arriesgadas. También la cuestión de las adicciones y sobre todo problemas emocionales o incluso temas de suicidio por la cuestión de la represión emocional, de esta parte de no poder pedir ayuda, de no reconocer mis emociones porque solamente se me permite el mostrar el enojo porque esa es una emoción agresiva y es una emoción masculina, y en cambio llorar me permito hacerlo cuando estoy borracho, porque entonces estoy culpando al alcohol y no me hago cargo de mis propias emociones. Entonces tenemos aquí un conflicto, un problema acerca de este tema porque se van propagando cada vez más. Como les decía, el internet está contribuyendo justamente a la difusión de esta información, y muchos jóvenes que de pronto tienen estas necesidades de aceptación porque se les ha estado reforzando que deben de comportarse así, pues encuentran un espacio con este tipo de personas, ¿no? Y que a falta de educación en otros espacios sobre la cuestión de género, o inclusive también hablando del concepto de género, de cómo se han encargado algunos grupos de tergiversar el concepto de género, de hacerlo ver como algo negativo. Entonces, pues ahora se generan estos bandos en donde si yo menciono la palabra género, por ejemplo, pues ya se desacredita como el discurso, al menos desde estas posturas, ¿no? Porque creen que no es válido, porque muchos de ellos no saben acerca de investigación social y entonces asumen que no hay investigaciones o no se hace ciencia a través de eso, cuando hay miles de estudios que contradicen. La investigación social tiene sus métodos, tiene sus teorías, tiene sus estrategias, sus técnicas, etcétera, que pueden algunos compaginar con estos esquemas del método experimental o desde el positivismo, y hay otros que son de corte cualitativo que conllevan un análisis a profundidad como más detallado y que suelen ser incluso hasta más complejos que las mismas experimentaciones que se pueden llevar en las ciencias duras. Ahí se los dejo. Pero espero igual tener comentarios de, no, lo que tú estás diciendo no es verdad. Tú no sabes de ciencia. Y yo, disculpa. Perdón por opinar si me dedico a eso. Creo que tú, que tienes 17 años, sabes más que yo, que llevo estudiando sobre esto durante más de 10 años. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de este concepto? Esto es más una reflexión que quería hacer a partir de algunas lecturas, a partir de este cierto tipo de contenido que he estado viendo en internet. Déjamelo aquí abajo en los comentarios, que estaría agradecido de poder leerte, ¿no? Y nada, no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones, porque eso es importante. Tenemos que llegar a 100,000 suscriptores en este canal. Y yo te mando un beso y un abrazo de manera consensuada y te dejo continuar con tu existencia. Bye.